Bien, entonces aquí voy a compartir con ustedes, ok, nuestro sitio web, para empezar. Lo que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Espero que todos estén mirando aquí la pantalla. Sí, lo que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Tenemos aquí una área específica de productos. ¿Sí? Si tú vas en nuestro sitio web, tú vas a ver productos en la parte de español. Y ustedes pueden, de manera muy sencilla, armar proyectos en nuestro sitio web. Entonces, digamos que el cliente esté en nuestro sitio y desee armar un proyectito pequeñito de mecánica. Entonces, aquí vamos en mecánica. Aquí, como estaba comentando con ustedes, vamos a parte del sitio web, seleccionamos, llegamos en mecánica, vamos a hacer un proyectito, vamos a poner, por ejemplo, un plano inclinado. Ok, aquí tú tienes en el sitio web la función, se puede también descargar lo que son los detalles con principales experimentos en formato PDF. Vamos a añadir ese producto al proyecto, ok. Vamos a continuar el proyecto poniendo algo más. Entonces aquí vamos en productos, mecánica. Vamos a poner aquí como ejemplo, por ejemplo, un aparato rotacional. Disculpa, Daniel, sigo sin poder visualizar la pantalla. Hay que acceder porque aquí estamos mirando, Marcos, estamos con algunas computadoras aquí de apoyo, ¿sí? Hay dos perfiles de Daniel Marsullo, ¿sí? Hay que ir al perfil de presentación. ¿Ok? Continuar proyecto. Y, bien, aquí añadimos al proyecto el equipo. Finalizamos el proyecto, ponemos la cantidad de productos que queremos, ¿sí? Digamos que sean 4 grupos de trabajo. Entonces, ponemos aquí 4 de cada producto y finalizamos el proyecto. Ponemos los datos. ¿Sí? Y lo que pasará, automáticamente nosotros vamos a recibir aquí en nuestra área comercial esa solicitud de cotización y vamos a proveer directamente con nuestros distribuidores en cualquiera que sea el país la cotización solicitada por el cliente. Entonces, eso que quería compartir con ustedes, que es una herramienta muy, muy interesante en la hora de se generar proyectos, ¿ok? Entonces, buenas tardes a todos. Yo me llamo Jussara, soy profesora de física de CEDEP y voy a empezar la presentación de los equipos. El primer equipo que vamos a trabajar hoy es el plano inclinado. Con el plano inclinado yo puedo hacer experimentos del área de la cinemática, del área de la dinámica, conservación de energía en la asignatura de física, ¿sí? Entonces, el primer experimento que nosotros vamos a hacer hoy es el experimento para estudiar el movimiento uniforme variado. Perdón, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para hacer este experimento, yo voy a hacer la adquisición de datos con el multicronómetro CEDEP. Entonces, ya lo tengo encendido. Y para hacer nuestro cuerpo de prueba, tenemos una esfera en el plano inclinado. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a sacar este imán y la esfera va a bajar y pasar por puntos en esta escala milimetrada. Entonces, con el multicronómetro yo voy a sacar el tiempo donde la esfera pasa por 0, 100, 200, 300 y 400, ¿sí? Entonces, los datos de espacio lo tengo en el plano inclinado y yo voy a sacar los datos de tiempo con el multicronómetro, ¿sí? Entonces, yo voy solamente a elegir la función que yo voy a trabajar, ¿sí? Para tomar los puntos, yo voy a utilizar el disparador manual y yo voy a tomar los datos de tiempo. Para esto, la función, yo voy a elegir la función en el
multicronómetro. Voy a poner el número de intervalos, que son como 4, ¿sí? Y voy a poner de nuevo la esfera arriba. Ahora yo voy a sacar y tomar los puntos. 0, 100, 200, 300 y 400. Entonces, ya tengo acá los datos de tiempo. Yo voy a poner estos datos en una hoja de trabajo, en una tabla de Excel, y así es posible obtener la función de espacio por tiempo de la esfera, ¿sí? Entonces, Daniel va a compartir con ustedes la tabla, ¿sí? Y nosotros vamos a obtener la función horaria de la esfera. Entonces, en la primera columna tenemos los datos de espacio en metros. Entonces, en la otra columna de tiempo vamos a poner los datos del multicronómetro. Entonces, el tiempo 0 es 0, tiempo 1, 2,9, 1075. Tiempo 2, 5,4, 3165. Tiempo 3, 7,6, 8, 7, 2, 5. Tiempo 4, 10,2, 5, 9, 1, 0. ¿Sí? Entonces, mirando el gráfico abajo, tenemos la función horaria de la esfera, que es una función de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Ahora vamos, ¿puede por favor regresar a la cámara? Ahora nosotros vamos a hacer de nuevo este mismo experimento, pero ahora yo voy a sacar los datos del movimiento de una burbuja que hay en el plano inclinado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero la burbuja va a pasar por 400, 300, 200, 100, hasta 0, ¿sí? Y es el que vamos a hacer ahora. Voy a solamente repetir el experimento, ¿sí? Y vamos a sacar los puntos. Entonces, 400, 300, 200, 100 y 0, ¿sí? Entonces, tenemos ahora, de nuevo, los datos de tiempo, pero ahora del movimiento de la burbuja, ¿sí? Entonces, vamos a poner esos datos también en la tabla. Entonces, ahora en la primera columna yo tengo los datos de espacio, ahora en metros, y en la segunda columna yo voy a poner los datos de tiempo. Tiempo 0 es 0, tiempo 1, 1,40695. Tiempo 2, 3,0, 8830. Tiempo 3, 4,7, 6465. Tiempo 3, 4,7, perdón, tiempo 4, 6,4. Puede, el 6,4. Perdón, 6,4, 8550. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos el gráfico del movimiento de la burbuja, que también es movimiento rectilíneo uniforme, pero tenemos ahora una velocidad negativa en el gráfico. Bajando en la tabla, ¿sí? Puede bajar, sí. Es posible también obtener abajo. Acá. Tenemos entonces lo gráfico del punto de encuentro de la burbuja con la esfera. Entonces, así es posible
hacer este experimento, ¿sí? Ahora vamos para el próximo experimento, ¿sí? Trabajando también con el plano inclinado, pero ahora yo voy a trabajar con el carro, ¿sí? Y yo tengo en el carro una cerca activadora, ¿sí? Esta cerca activadora tiene espacios claros y negros, y yo tengo el espacio de 18 milímetros entre cada espacio oscuro. Entonces, para hacer la adquisición de datos, yo voy a utilizar ahora mi sensor fotoeléctrico. Y yo voy a poner el carro en el plano inclinado. Cuando el carro pasar por el sensor, yo voy a obtener el tiempo, 10 tiempos, que son los tiempos de cada uno de los espacios negros, ¿sí? Para hacer la adquisición de datos, yo voy a conectar el sensor fotoeléctrico ahora a mi multicronómetro. Y voy a elegir la función para hacer este experimento, ¿sí? Entonces, primero yo voy a poner la posición inicial. La función que vamos a elegir es la función F3 de espacios por un sensor. Entonces, voy a elegir la función y voy a sacar el carro, ¿sí? Entonces, ahora ya tengo el experimento listo. Los datos de espacio son los datos que están en la ceja activadora, que están también en la tabla que vamos a llenar ahora, ¿sí? Y los datos de tiempo tenemos de nuevo en el multicronómetro. Entonces, tenemos los datos de tiempo, ahora tenemos 10 intervalos de espacio, y vamos a poner los tiempos. Tiempo 1, 0,14950. Tiempo 2, 0,22250. Tiempo 3, 0,28000. Tiempo 4, 0,332935. Tiempo 5, 0,37375. Tiempo 6, 0,41500. Tiempo 7, 0,45330. Tiempo 8, 0,48915. Tiempo 9, 0,52310. Y tiempo 10, 0,55535. Entonces tenemos abajo el gráfico. Ahora el carro hace el movimiento rectilíneo, uniforme y variado. Entonces es posible obtener con el gráfico la aceleración y los datos de velocidad del carro, ¿sí? Entonces, ahora el profesor Leonardo va a hacer la presentación del riel de aire, ¿sí? Perdón, el equipo de caída libre. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo y ahora voy a hacer el experimento de caída libre. También vamos a utilizar el multicronómetro y también un sensor fotoeléctrico. Aquí también tenemos una cerca activadora y yo voy a fijar la cerca en el equipo. En el multicronómetro vamos a utilizar la función F3.
Y listo. Ahora voy a tirar el alfilete y los dados del experimento está listo. Los dados están en el multicronómetro. El Daniel va a abrir una tabla electrónica y vamos a poner esos datos en el tabla. En la columna de la izquierda está el espacios que diferente del el experimento anterior era de 18 milímetros, essa cerca activadora es de 20 milímetros. Buenas, el tiempo 0 es 0, el tiempo 1 es 0,058, el tiempo 2 es 0,084, el tiempo 3, 0,104, el tiempo 4, 0,121, el tiempo 5, 0,136, el tiempo 6, 0,149, el tiempo 7, 0,162, el tiempo 8, 0,173, el 9, 0,184 y último 0,195. También en la caída libre el movimiento también es acelerado y podemos mirar su aceleración, que es la mitad de la aceleración de la gravedad. Ahora vamos para el siguiente experimento con la profesora Jussara. Entonces, ahora nosotros vamos a hacer experimentos con dos equipos distintos, pero son equipos que tienen contenidos muy relacionados, ¿sí? El primer equipo es el aparato de rotaciones y este es el equipo de aparato de la fuerza centrípeta. Con este equipo yo puedo trabajar los experimentos que trabajan el movimiento circular y sus características, como por ejemplo, acá yo tengo una flecha roja y una flecha verde. La flecha roja está representando mi aceleración centrípeta en el movimiento circular y la flecha verde está representando mi velocidad tangencial. Entonces, yo voy a sacar la fuente del equipo. Sí. Entonces, yo voy a poner el equipo a girar y vamos a mirar qué pasa con la aceleración centrípeta y con mi fuerza tangencial, mi velocidad tangencial. ¿Sí? Entonces, voy a conectar la fuente. Y acá yo puedo cambiar la frecuencia de rotación, ¿sí? Entonces, mientras tenemos el disco girando, es posible mirar que la flecha roja, que es la aceleración centrípeta, siempre alineada al centro del disco, mientras la flecha verde está cambiando su dirección con el movimiento del disco, ¿sí? Entonces, este es uno de los experimentos que yo puedo hacer con este equipo. Otro experimento que yo puedo hacer, con el mismo sensor de los experimentos anteriores, yo puedo sacar la frecuencia de rotación del disco, ¿sí? Entonces, yo voy a sacar aquí las flechas.
Y en el disco tenemos un punto A y otro punto B. El punto A está a 90 milímetros del centro del disco, mientras el punto B está a 70 milímetros del centro del disco. Entonces yo voy a poner el sensor fotoeléctrico y de nuevo con el multicronómetro yo voy a obtener la frecuencia del punto A, ¿sí? Entonces yo voy a poner el disco, ¿sí? Con el punto A voy a pasar por mi sensor. Entonces yo voy a elegir la función para hacer la adquisición de los datos. La función es la función movimiento circular. Primero yo voy a encender y poner a rotacionar. Y yo voy a, entonces, empezar la adquisición de los datos, ¿sí? Entonces, voy a tomar como 10 intervalos de frecuencia, ¿sí? Tenemos acá. Entonces, es posible mirar tanto el periodo quanto la frecuencia. Vamos a medir el periodo. Entonces, yo tengo aquí los 10 datos de periodo para el punto A, ¿sí? Nosotros hicimos este experimento antes para ganar tiempo y yo voy a compartir con ustedes la tabla con los resultados de este experimento, ¿sí? Entonces, yo saqué los 10 puntos, perdón, de la frecuencia del punto A y la frecuencia del punto B, del periodo. Entonces, con los datos de periodo, puede bajar por orden. Yo tengo el rayo, el periodo medio de cada uno de los puntos, ¿sí? Y abajo, yo puedo mirar que la frecuencia es la misma tanto para el punto A como para el punto B, porque están en el mismo disco, misma velocidad angular, pero la velocidad tangencial es diferente en cada uno de los puntos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esos son los datos que yo puedo sacar con este experimento, ¿sí? Ahora, yo voy a hacer el experimento con el aparato para fuerza centrípeta, donde yo voy a estudiar la parte de la dinámica del movimiento circular. Yo voy a poner al lado. Voy a utilizar la misma fuente, ¿sí? Pero ahora yo puedo medir la fuerza centrípeta, ¿sí? Yo voy a medir también con el sensor fotoeléctrico, la misma función con el multicronómetro, ¿sí? Entonces, acá en el equipo yo puedo cambiar la distancia, el radio de mi cuerpo de prueba, que es este, hasta el centro de la trayectoria circular. Yo puedo cambiar la masa de mi cuerpo de prueba y con el dinamómetro yo voy a medir la fuerza centrípeta. Entonces yo voy a poner en el dinamómetro una fuerza centrípeta de 0,2 newtons, ¿sí? Y yo voy a poner a girar hasta que yo tenga la misma fuerza centrípeta. Acá yo puedo cambiar la frecuencia y mi sensor fotoeléctrico va a hacer la adquisición de los datos de periodo y frecuencia. Así es posible hacer un análisis de la fuerza centrípeta en función de la masa, en función del radio, en función de la frecuencia, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar la misma función, voy a solamente repetir la adquisición de datos. Vamos primero a encender el equipo. Voy a poner la misma fuerza centrípeta que yo elegí para que yo tenga los hilos perpendiculares al movimiento del aparato. Y vamos a hacer la adquisición de datos, ¿sí? De mismo modo, como hicimos con el equipo anterior, vamos a sacar la frecuencia y el periodo, ¿sí? Entonces, para ganar tiempo, de nuevo, yo hice este experimento antes y vamos a mirar los resultados, ¿sí? Entonces, en la tabla que el Daniel va a presentar, ¿sí? Tenemos
la masa, ¿sí? Entonces, vamos, sí. Arriba yo tengo el radio, que yo puedo variar, la masa, que yo también puedo cambiar, y yo hice el mismo experimento para diferentes fuerzas centrípetas. Así yo puedo calcular la aceleración angular. Puede bajar, por favor, Daniel. Y estudiar toda la relación de la fuerza centrípeta con estas variables, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, son los experimentos que yo puedo hacer con estos equipos. Ahora sí, Leonardo va a hacer los experimentos con el riel de aire. Buenas, ahora vamos a hacer el experimento con el riel de aire. Vamos a hacer una colisión elástica. Para eso tenemos dos sensores fotoeléctricos y el multicronómetro. También tenemos dos carros de masas diferentes. Y para hacer la partida usaremos dos ímanes y también una ancla. Voy a posicionar el primero carro, también el segundo un poco antes del sensor, y voy a poner la función que es para la colisión elástica, que tiene una función especial. La función 8. Ligamos el flujo de aire. Ligamos el flujo de aire y yo voy a tirar la ancla para empezar el experimento. Voy a desligar el flujo. Entonces ahora tenemos los datos del carro 1 antes de la colisión, del carro 1 después de la colisión y también el carro 2 después de la colisión. Como son muchos datos, yo hice ese experimento anteriormente y ponía una tabla electrónica. Daniel va a mostrar para ustedes. Entonces, en el peso de la tabla tenemos las masas de los dos carros y también el espacio del carro 1 y también los tiempos del carro 1. Bajando un poco la tabla, tenemos la curva de gráfico del carro 1 antes de la colisión. Bajando un poco más, tenemos el gráfico del carro 1 después de la colisión. Bajando un poco más, tenemos el carro 2 después de la colisión. Com esses dados também podemos calcular a conservação da quantidade de movimento antes e depois, a conservação de energia antes e depois, e também o coeficiente de restituição. Também podemos, com o riel de aire, podemos fazer a colisão inelástica e também os movimentos de MRU, MRV e a segunda lei de Newton. Então, esse é o riel de aire com multicronômetro. Agora vamos fazer outro experimento com a professora Jussara na câmera principal. Entonces, ahora nosotros vamos a hacer el experimento de la área de la parte del electromagnetismo. Sí. Acá yo tengo el equipo que es el transformador. Perdón. Yo voy a repetir para que
podamos escuchar mejor, ¿sí? Entonces, acá yo tengo el equipo para estudiar electromagnetismo, que es el transformador desmontable. Yo tengo aquí las bobinas, sí que son bobinas con el número de vueltas variables. Entonces, yo no necesito sacar las bobinas de la armadura para hacer diferentes experimentos, como por ejemplo el elevador, el ascensor de tensión y rebajador de tensión, ¿sí? Entonces, acá yo voy a elegir el número de vueltas como 600 y el número de vueltas en mi secundario es como 1200, ¿sí? Entonces, yo voy a encender la fuente alternada, ¿sí? Y yo voy a mirar la tensión en el... Así. Ahora sí, yo voy a encender la fuente. Y ya tenemos acá en los testes la tensión en el primario, ¿sí? Que es la mitad de la tensión en el secundario de mi transformador, ¿sí? Ahora, sin sacar las bobinas, yo voy a cambiar para que yo tenga el transformador rebajador de tensión. Entonces, yo voy a poner en mi primario 1200 vueltas, mientras yo tengo en mi secundario ahora 600 vueltas, ¿sí? Voy a encender de nuevo y ahora yo tengo la tensión, que es la misma del caso anterior, pero ahora en mi secundario yo tengo la mitad de la tensión, ¿sí? Entonces, la principal ventaja es que yo puedo cambiar el número de vueltas que yo tengo en mi espira, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer otros experimentos de magnetismo con Leonardo. Aquí tenemos uno dos conjuntos compactos. El conjunto de Ørsted para mirar el efecto de una corriente eléctrica en una bússola. Aquí tenemos una fuente de pillas. Voy a cerrar el circuito. El bússola está para el norte y yo voy a encender el fuente de pillas. La misma hora, la bússola siente el campo electromagnético y el campo magnético y se mueve. Al desligar, podemos poner el bússola de vuelta a su lugar. Al ligar nuevamente, ella se mueve y también cuando intentamos poner de vuelta, ela se mueve, porque está siendo atraída por su campo magnético. Otro equipo compacto voy a traer para hacer otro experimento. Yo voy a cerrar el circuito. Aquí tenemos dos imanes y un balanzo cerrando el circuito. Al ligar la fuente, el balanzo se mueve, sintiendo el campo gerado por los ímãs, y cuando una corriente eléctrica pasa por él ocasiona una fuerza electromagnética. Entonces aquí
podemos mirar el balanzo se moviendo. También con ese mismo equipo, vamos a poner esa bobina. Y al ligar el fuente de pilas tenemos una representación del motor eléctrico. Esos son unos de nuestros equipos de kits compactos y ahora vamos para el último experimento de la tarde con la profesora Jussara. Entonces, nosotros vamos ahora a hacer de nuevo el mismo experimento que empezamos la presentación, que es el plano inclinado, pero ahora tenemos una diferencia. En el primer experimento, trabajamos con la adquisición de datos con el multicronómetro CDEP. Pero ahora nosotros vamos a hacer el mismo experimento, con los mismos sensores, mismo equipo. La única diferencia es que ahora yo voy a utilizar el multicronómetro Bluetooth CDEP. ¿Sí? Entonces, para hacer la adquisición de datos, es necesario descargar una aplicación, ¿sí? Que se llama multicronómetro CDEP. Entonces, ahora yo voy a hacer la adquisición de datos con mi teléfono. Para que ustedes puedan mirar la adquisición de datos, yo voy a compartir la pantalla de mi teléfono con ustedes para que puedan mirar también la aplicación, ¿sí? Primero vamos a dejar listo la configuración. Yo voy a encender el multicronómetro. Voy a conectar el sensor fotoeléctrico. Y yo voy a entonces compartir mi pantalla para que nosotros podamos mirar la realización de la adquisición de datos, ¿sí? Yo voy a compartir en el perfil Jussara Guimarães, ¿sí? En la reunión. Entonces, voy a compartir con ustedes. Entonces, está cargando, ¿sí? Cargando. Entonces, yo tengo... ¿puede poner, Daniel, para que yo pueda acompañar también? Entonces, tira o alfinetinho. Tira o alfinetinho da tua tela. ¿Sí? Entonces, nosotros, creo que están mirando ahora, ¿sí? La pantalla de mi teléfono. El aplicativo, la aplicación que vamos a trabajar es esta que está acá, con el logo de CDEP. Acá el Bluetooth ya está conectado al sensor y yo hice la conexión Bluetooth de mi teléfono, ya está conectado. Y en la aplicación yo voy a actualizar para que yo pueda exhibir el aplicativo, la aplicación, ¿sí? Entonces tenemos aquí, vamos a seleccionar y vamos a tener aquí las mismas funciones que tenemos en el multicronómetro CDEP. Pero ahora yo puedo hacer toda la adquisición de datos en mi teléfono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este experimento, yo voy a elegir la función F3, tiempo de varios intervalos, ¿sí? Entonces, ahora estamos en la pantalla del experimento. Yo voy a iniciar adquisición, voy a liberar el carro y ahora tenemos los 10 intervalos de tiempos que sacamos anteriormente, ¿sí? Ahora yo puedo compartir estos datos, yo puedo salvar los datos en mi teléfono, ¿sí? Yo voy a salvar, ¿sí? Yo puedo también compartir estos datos por medio de otras aplicaciones como WhatsApp, correo, entre otras aplicaciones. Entonces, por ejemplo, yo voy a
compartir un ejemplo por correo. Entonces, tenemos en el cuerpo del correo los datos que sacamos, así también con una tabla que tiene los datos también. Y yo puedo enviar para cuántas personas yo quiero, ¿sí? Y también voy a descartar. Si yo regreso en la pantalla principal, tiene una flecha donde puedo mirar todos los archivos que fueron salvos en mi teléfono con sus respectivas datas. Entonces, yo puedo hacer la adquisición de datos con esto. Solamente adquiriendo este dispositivo, yo puedo trabajar con los equipos que ya estamos acostumbrados a trabajar, ¿sí? Entonces, las mismas funciones que yo puedo hacer con el multicronómetro, yo puedo hacer con el multicronómetro digital Bluetooth con otras ventajas para compartir los datos, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Vamos a continuar con la presentación.